Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí con ustedes, una vez más, compartiendo la palabra de Dios. Y para mí es un placer, como siempre les he dicho, y un privilegio muy grande, hermano, el hecho de poder estar aquí compartiendo estos tesoros de Jesucristo, hermano. Tesoros que realmente nos ayudan para la vida, para nuestra vida como creyentes, hermanos. Y hemos estado viendo a lo largo de esta semana, esta serie, hemos estado viendo lo que es la paz, lo que es la fe, lo que es la gracia de Dios, hermano. Tesoros que vienen por medio de Jesucristo, hermano, a nuestras vidas. Y hoy en esta semana para mí, hermano, es realmente un placer compartir con ustedes otro tesoro más que es impresionante para la vida del creyente, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima a seguir en nuestra vida cristiana, y es justamente, y estoy hablando de la esperanza. La esperanza, hermano, algo muy, muy importante para nosotros, hermanos, que nosotros debemos de entender y conocer bíblicamente. Quisiera, hermano, que por favor abramos la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 5, que es el texto base con el cual nosotros hemos estado todas estas semanas en esta serie, y la palabra de Dios dice así. Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo número 3 dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y el versículo 5 es el que vamos a ver ahora. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Qué lindo, hermanos. ¿Qué es la esperanza, hermano? Hoy vamos a ver la esperanza, pero hablando en términos generales, hablando en términos seculares, por así decirlo, ¿qué es la esperanza, hermanos? La esperanza, hablando en términos del mundo, de lo que el mundo entiende, hermano, la esperanza tiene que ver con un anhelo, un deseo, una necesidad que nosotros podemos llegar a tener. Es decir, una necesidad que prácticamente tiene que ser suplida, y que muchas veces nosotros somos incapaces por nuestros propios medios de poder llegar a poseer, a adquirir, a tener eso que tanto anhelamos y tanto deseamos. Por eso es que tenemos la esperanza de llegar a tener algo, tenemos la esperanza de llegar a poseer algo, de que algo suceda para bien nuestro. Es decir, es una actitud de la persona hacia algo que necesita o hacia una persona. Por esto es que justamente hablando de la esperanza, hermano, por esta razón es que las personas o el ser humano siempre ponemos nuestra esperanza en alguien, en alguna persona. ¿Por qué, hermanos? Porque confiamos en que esa persona, ¿verdad?, no nos va a defraudar, nos va a ayudar, nos va a conseguir ese algo que necesitamos, ese deseo que anhelamos, ¿verdad? Porque creemos que esa persona es capaz de ayudarnos para poder suplir esa necesidad que tenemos. Y por esta razón, obviamente nosotros ponemos la esperanza en alguna persona, en alguien. Pero resulta, hermanos, hablando secularmente, hablando en el mundo, ¿no? Resulta que tarde o temprano sucede algo, pasan circunstancias, pasan situaciones que desgraciadamente acaban con esa esperanza, terminan con esa esperanza. Esa esperanza que tú tenías en esa persona se esfuma, se acaba. Y hermano, en este sentido, pues nos sentimos decepcionados, frustrados, muchas veces heridos, dañados, porque obviamente pensábamos que esa persona en la cual nosotros pusimos esa esperanza sencillamente nos defraudó, nos falló. Yo creo que esto nos ha pasado a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida. Hemos puesto la esperanza en alguien y dadas las circunstancias, pasó el tiempo, pasaron las cosas y resulta que esa persona en la cual nosotros teníamos la esperanza de que llegue a hacer algo por nosotros, sencillamente no lo hizo. Eso sucede con mucha frecuencia en los hogares, por ejemplo, ¿no? Una persona se casa con alguien con la esperanza de que le va a ir bien en la vida, con la esperanza de que ese esposo va a ser el hombre que le va a ayudar en su vida, y resulta que pasan los años y esa esperanza se esfuma. ¿Por qué? Porque ese hombre no resultó ser
como era. O viceversa, ¿verdad? Un hombre se casa con una mujer y pone las esperanzas en esa mujer, que esa mujer le va a cuidar a su esposo, le va a ayudar, le va a alimentar bien, va a cuidar de su hogar, y resulta que pasan una serie de circunstancias durante un periodo determinado y las esperanzas en esa mujer prácticamente se acaban. Y luego vienen los problemas y producto de ello pues terminamos decepcionados, heridos, dañados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pusimos la esperanza en una persona por algo o alguna necesidad o algún deseo o algún anhelo que nosotros podamos tener. Eso sucede a menudo, hermano. Sucede a menudo con los padres, por ejemplo, cuando nosotros ponemos la esperanza en un hijo y creemos que nuestro hijo va a estudiar y va a ser un buen ejemplo y va a llegar a ser un profesional y ponemos nuestra esperanza en ese hijo o en esa hija. Pero resulta que en determinadas circunstancias ese hijo nos decepciona. ¿Por qué? Dejó de estudiar, dejó de trabajar, embarazos no deseados, hermano, y como padres nos sentimos decepcionados, nos sentimos heridos. ¿Por qué? Porque pusimos la esperanza en nuestro hijo o en nuestra hija y resulta que algo pasó. Y esa esperanza que teníamos en él, de que sea un profesional, de que nos ayude en la casa financieramente o en cualquier cosa, hermanos, terminó y resultamos dañados. Se rompen relaciones y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible y eso sucede todos los días. Eso sucede todos los días en muchos hogares, sean cristianos o no sean cristianos. Estoy hablando desde un punto de vista general, desde un punto de vista secular, hermano, para que ustedes entiendan que la esperanza es algo real. Pero sin embargo, hermano, hablando de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en una persona, también podemos hablar, hermano, con respecto a los gobiernos. Nosotros que somos americanos o sudamericanos, hermano, es muy triste. Por ejemplo, nosotros damos el voto, por ejemplo, o nuestro voto hacia un gobernante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que ese gobernante, cuando llegue a ser presidente o gobierne el país, pues ese va a arreglar el país, ¿verdad? Económicamente, socialmente, políticamente. Pero resulta que pasan circunstancias y resulta que ese gobernante, pues, se dedica a robar y lastimablemente eso pasa en nuestros países sudamericanos, eso pasa. Hay mucha corrupción y la esperanza que ponemos en esos gobernantes se acaba y se termina en un periodo muy corto de tiempo. Es muy triste, pero eso sucede. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto la esperanza en algún gobernante en algún momento de nuestras vidas? Le hemos dado el voto de confianza, ¿verdad? Hemos ido al sufragio, hemos puesto nuestro voto para ese candidato, ha llegado a ser presidente y hemos tenido la esperanza de que él pues nos ayude a su país y resulta que se dedican a robar. Es una tristeza, yo hablo por mi país, somos ecuatorianos, hermano, y lastimablemente nuestro país tiene el presidente que nosotros los ecuatorianos nos merecemos. ¿Y cuántas personas se han sentido decepcionadas, heridas, dañadas con este señor que es presidente ahora en nuestro país? Y esto sucede en muchísimos países. La corrupción, la ladronería abunda, es algo típico en nuestros países y eso sucede en la mayoría de los países también. Eso hablando de los gobiernos, para que usted me entienda. A veces hay leyes, también en los países hay leyes y nosotros ponemos las esperanzas en leyes, ¿verdad? Pero resulta, hermano, que las leyes no son las mismas muchas veces, no son las mismas para los pobres y la misma ley no es la misma para los ricos. Y nosotros ponemos la esperanza en que determinada ley puede funcionar y puede ayudarnos, pero resulta que esa ley no funciona lo mismo para pobres y para ricos. Es muy triste y nos sentimos decepcionados por ello. No solamente en eso, hermano, a veces también nosotros ponemos la esperanza en los sistemas. Por ejemplo, el sistema educativo de este país o de los países ya en general es muy decepcionante, hermano, porque nosotros como padres ponemos la esperanza en que el sistema educativo pueda ayudar o coadyuvar para que nuestros hijos se críen como es correcto, pero este sistema o los sistemas educativos han fallado rotundamente. Y hoy vemos a hijos que a los 16 años pueden llegar borrachos a la casa,
tomando, bebiendo, y los padres no, por ley no podemos corregirles ni decirles nada. Es decir, hemos puesto nuestras esperanzas en un determinado sistema, pero ese sistema ha fallado. Y lejos de ayudar, ha dañado relaciones en los hogares. Es decir, hermano, ¿qué estoy yo hablando acá? De que cuando ponemos nosotros las esperanzas, sea en una persona, en gobiernos, en leyes, en sistemas, en filosofías, en modos de pensamiento, hermano, tarde o temprano nos van a fallar. Tarde o temprano nos van a decepcionar, hermanos. Y esto sucede todos los días. Y esto es parte de la vida cotidiana, hermano. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido decepcionados de muchas maneras? Porque hemos puesto la esperanza en ciertas cosas, en un gobierno, en una persona, en una ley, en un sistema, hermano, pero que en realidad nos ha decepcionado. Mire, hablando ya un poquito más cercanamente. Miren, por ejemplo, muchos de nosotros cuando llega el año nuevo, ¿verdad? Cuando empieza el año nuevo, ¿verdad? Nosotros ponemos y nos llenamos de mucha esperanza, ¿verdad? Al empezar el año nuevo, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo quisiera que este año pues me vaya bien, qué sé yo, en el trabajo, en mi familia, tenga bienestar, incluso en el amor. Y nos llenamos de esperanza, ¿verdad? Y tenemos la esperanza de que ese año venga con felicidad económicamente, pero resulta que pasan ciertas circunstancias y qué sé yo, hay una enfermedad, se acabó el empleo y todas esas esperanzas para ese año que tú tenías se desvanecieron. Entonces, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué es lo que sucede acá en este caso, hermano? En ese sentido, hermano, ¿qué realmente significa la esperanza para un cristiano? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que es la esperanza para un cristiano, para un creyente, hermano? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Hermano, la esperanza desde un punto de vista bíblico no es un quizás, no es un tal vez, hermano. La esperanza desde un punto de vista bíblico es definitivo, es algo que se puede confiar con certeza. Hermano, la esperanza desde un punto de vista bíblico no es una expresión de anhelos o deseos. No, hermano. La esperanza desde un punto de vista bíblico es una plena confianza que se sustenta en la palabra de Dios. Por eso ahí en Romanos capítulo 15 y versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Impresionante, hermano, porque esa esperanza que viene de Dios trae gozo y trae gozo y paz, dice. Pero la esperanza que hay en el mundo secular, hermano, trae decepción, trae desánimo, trae daño, desobligo, decepciona. Pero la esperanza que dice aquí en Romanos 5:13, que viene de Dios, dice, nos da gozo y nos da paz. ¿Para qué? Para creer, dice. Y para que abundemos, dice, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que es la paz, hermano. O sea, la esperanza, en un sentido bíblico no es un quizás o un tal vez, no, hermano. Es algo que es definitivo y que es algo que es cierto y que llena y que tiene y que está contenido con una certeza absoluta y que tiene plena confianza en lo que la palabra de Dios ha establecido. Eso es la esperanza, hermano, una plena confianza que está sustentada en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros acabamos de leer ahí en Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 5, y específicamente el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio. Quisiera compartir con ustedes, hermano, la nueva versión internacional, que a mí me encanta esta versión, hermano, justamente ahí en el versículo 5 de primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 5, dice así, dice, a causa de la esperanza reservada, dice, para ustedes. Es más específico esta versión acá. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, dice. De esta esperanza ya no hay
dice, perdón, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de la verdad, que es el Evangelio. Qué lindo, hermano. Qué hermosa palabra. ¿Cómo no poder tener esperanza en esta palabra de Dios, hermano? Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la esperanza. Esto les dije a manera de introducción nada más, pero la esperanza, hermano, en un sentido bíblico y específico es posible gracias a lo que la palabra de Dios nos dice. Gracias a lo que Dios dice en su palabra de Dios. Por eso es que esta esperanza que viene de Dios puede intervenir en la vida humana. Y por eso es que nosotros podemos confiar. ¿Por qué, hermano? Porque esta se va a llevar a cabo de acuerdo a las cosas que nosotros deseamos y que están sustentadas y avaladas en la palabra de Dios. O sea, la esperanza, hermano, no es un producto del temperamento, hermano, de una persona o de un creyente. No, no, no. La esperanza tampoco está condicionada por las circunstancias u otras posibilidades humanas que nosotros podamos pasar. No, hermano. La esperanza tampoco depende de lo que posea el hombre. No, no es así. Ni de lo que el hombre sea capaz de hacer por sí mismo o de lo que alguien pueda hacer por otra persona. No es así, hermano. Mire, la palabra de Dios, acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 4 y versículo 18, que esto es espectacular lo que vamos a hablar aquí. Capítulo 4 del libro de Romanos y versículo 18. Quisiera invitarles a leer, hermano, justamente para que usted entienda, hermano, que la esperanza no es una expresión de anhelos o deseos, sino una plena confianza que se sustenta en la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí, Romanos capítulo 4, versículo 18, dice ahí, está hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. El versículo 19. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Dice ahí, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, dice, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. Qué hermoso, hermano. Qué lindo. ¿De qué estamos hablando aquí? Abraham, hermano, lo que está haciendo Abraham, hermano, está justamente poniendo la esperanza en la palabra que Dios le dio a él. O sea, si nosotros nos vamos allá a Génesis capítulo 15, versículo 5, usted va a ver cómo Dios le promete, le da una palabra específica a Abraham para lo que él iba a hacer. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que desde un punto de vista humano parecería imposible, ya que en la situación de Abraham en la cual se encontraba, parecería imposible que él a sus 100 años y Sara, que ya no podía tener hijos, su matriz ya no valía para nada, es decir, que Abraham no tenía nada, no había nada en lo cual él pueda justificar su esperanza de que Sara pueda llegar a tener un hijo, no había nada, viéndole desde un punto de vista humano. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios ahí, él no dudó, dice, el versículo 20, por incredulidad, sino que él se basó ahí, dice, en la promesa que Dios le dio ahí en Génesis capítulo 15, versículo 5. Él no dudó, es decir, ¿dónde se afirmó, dónde se aferró su esperanza de Abraham de poder llegar a tener un hijo? No en las circunstancias que él estaba pasando, que de hecho eran verdaderas y ciertas. Él aferró, él se apoyó en la esperanza de la palabra, de la promesa, de la bendición que Dios le había dado allá en Génesis 15. Por eso es que él no dudó. O sea, si lo vemos desde un punto de vista humano, secular, Abraham no tenía de dónde él poder tener esperanza en llegar a tener un hijo. No había de dónde él pueda agarrarse, por así decirlo. Sin embargo, él sí tuvo una palabra de Dios, una bendición de Dios, una promesa de Dios. Y él creyó, dice. Y él creyó. ¡Ja! Gloria a Dios por eso, hermano. La esperanza, ¿qué quiero decirles acá, hermanos, antes de entrar a estudiar el versículo 5? La esperanza del mundo decepciona, daña, frustra. Pero la esperanza de Dios no, hermano. La esperanza de Dios
trae una plena confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque está avalada en lo que dice la palabra de Dios. Está sustentada en las promesas y en las bendiciones de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, lejos de frustrarnos, lejos de dañarnos, hermano, como dice ahí en Romanos 15, nos va a traer gozo y paz. Entonces esto nos lleva, amados hermanos, al primer punto, hermano. Dice ahí la palabra de vuelta ahí al libro de Colosenses, amados hermanos, versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada, dice. Es decir, vimos acá en la nueva versión, dice que esta bendición, esta promesa está reservada. Esta esperanza para nosotros está reservada. ¿Qué significa? Ese es el primer punto, reservada. Versículo 5, ¿qué significa esta palabra que está reservada? Significa que literalmente está guardada con seguridad. Está guardada con seguridad, en lo más seguro. Mire, y el lugar donde se guardan estas promesas, estas bendiciones, de las cuales nosotros podemos tener una verdadera esperanza, no están en un lugar cualquiera. No están a la altura de nuestros ojos. Dice la palabra de Dios que están guardadas en el cielo. Si hay un lugar seguro donde pueden estar guardadas nuestras bendiciones, nuestras promesas, amados hermanos, en la cual nosotros podemos tener esperanza, es justamente en el cielo. Por eso es que no defraudan, por eso es que nos llenan de paz y de gozo. Cuando nuestra esperanza está enfocada en algo que es correcto, en algo que es bíblico. Es decir, la palabra de Dios es el sustento de ello. Es allí donde se guarda, hermano. Las promesas, las bendiciones que están para cada creyente. Y todas estas bendiciones están avaladas, obviamente, por la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque en Números capítulo 23 y versículo 19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, todas las promesas que están en la palabra de Dios, todas las bendiciones que están en la palabra de Dios, así como a Abraham le funcionó, a usted también puede funcionarle en su vida, hermano. Lo importante es aquí tener una palabra de Dios y basar nuestra esperanza, esa actitud, ese deseo, es justamente en la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios ahí dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Es impresionante, hermano. Hermanos, si tenemos que tener nuestra esperanza y poner nuestra esperanza, que no sea en ningún hombre, sino en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus bendiciones. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? ¿Qué dice? Que yo y mi casa seremos salvos. Hermano, si usted pone su esperanza en esa palabra, créame, el Señor va a hacer que usted y toda su casa sean salvos. Y eso es una verdad, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Que si nosotros educamos a nuestros hijos desde pequeños en la palabra de Dios, dice, ellos aun cuando sean grandes, jamás se apartarán de sus caminos. Es decir, si usted como padre o como madre, usted se abraza a esa bendición, a esa promesa, y usted tiene esperanza en esa bendición, en esa palabra, créame, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es, dice ahí la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta. Él lo va a hacer, y su hijo va a crecer y va a ser de bendición, hermanos. Si usted está pecando, hermano, y usted no puede dejar un pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, la mejor manera, obviamente, de dejar de pecar es confesar nuestros pecados. ¿Por qué mucha gente o muchas veces o muchas personas no pueden salir de esa vida de pecado? Porque no hay una confesión de pecados, no hay un arrepentimiento de pecados. Pero si usted abraza esta verdad y si usted tiene esa esperanza puesta en esa verdad que está establecida aquí en la palabra de Dios, entonces el Señor sí va a hacer
lo que Él ha prometido en su palabra, y Él le va a perdonar de sus pecados, y Él le va a limpiar de toda su maldad. Y la palabra de Dios está llena de promesas y de bendiciones, amados hermanos. Hermanos, no tenemos que esperar hasta la muerte para poder llegar a adquirir o a que se cumpla esa promesa, hermano. Es interesante, es importante que nosotros como creyentes entendamos cuál es la diferencia entre la esperanza que tiene el mundo y la esperanza desde un punto de vista bíblico, hermano. Y la palabra de Dios trata acerca de eso, hermano, acerca de la incertidumbre de la vida, por ejemplo. Hermano, hoy con este problema del COVID-19, del coronavirus, hermano, mucha gente ha muerto, mucha gente ha fallecido. Tal vez amigos, familiares suyos han fallecido de coronavirus. Y es terrible, hermano. Y prácticamente la vida se ha puesto en un hilo hoy en este tiempo, en estos días, hermano. Y hay incertidumbre en la vida, no sabemos qué va a pasar mañana. Se está hablando de una recesión mundial. Mucha gente que han tenido negocios han cerrado sus negocios. Gentes que han tenido un trabajo seguro han quedado fuera de esos trabajos. Es decir, hay una incertidumbre en la vida. Pero ¿qué nos dice, hermano, la palabra de Dios con respecto a eso? Pero la gente en el mundo, viendo todas estas circunstancias que son reales, hermano, pierde la esperanza y se dan por vencidos. Y de pronto comienzan a hacer cosas deshonestas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a estas cosas que estamos viendo acá nosotros? El Salmo 39, versículo 7 es un gran ejemplo de eso. Dice, y ahora dice, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, dice. Mi esperanza está en ti, no en las circunstancias. Hermano, hay incertidumbre en la vida, eso es cierto, pero el Señor demanda a que nuestra esperanza esté en Él y no en las circunstancias, no en lo que está pasando en el mundo. Véale a Abraham. Abraham no tenía absolutamente nada de qué cogerse o de qué agarrarse como para él tener esperanza, pero él sí tuvo. Circunstancialmente él no tenía nada, pero él espiritualmente, él tuvo una verdad, una revelación de Dios, una palabra de Dios, una promesa de Dios. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Es cierto, hermano, no hay nada que pueda asegurar un futuro para nosotros, pero el Señor, hermano, ¿por qué decimos esto? Porque estamos viendo una enfermedad que está azotando a todo el mundo, los negocios están cerrando, se habla de una recesión mundial, eso es cierto, pero el Señor dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Dice ahí la palabra, mi esperanza está en ti. Es decir, no en las circunstancias, no en lo que está pasando, es en el Señor. Salmo 146, versículos 5 y 7 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda, dice, que guarda verdadera, que dice que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Qué hermoso. ¿Dónde hallamos, hermano, la verdadera esperanza? ¿Dónde hallamos esa esperanza que es segura? Es en el Señor, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque dice que Él hace justicia a los agraviados. Porque dice que Él da pan a los hambrientos. Él es el que nos suple de lo que necesitamos. Que Él guarda, dice, verdad para siempre. Él nos sustenta de esa palabra. Que Él nos liberta, dice. Nos hace libres de cualquier opresión. Es en Él, hermano, que debemos nosotros de poner toda nuestra esperanza. No en las circunstancias, no en la incertidumbre de la vida. Hermano, cuando yo medito en esto, a mí me aterra, hermano, porque la palabra de Dios dice que en Romanos dice que la paga de pecado es muerte. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, ciertamente esa morirá. Impresionante, hermano. Dios establece un juicio para aquel que peca. Y aún así, y sin embargo de eso, Dios en su misericordia y en su gracia nos da una esperanza de vida. De poder salir de ese juicio, hermano. Y gloria a Dios por eso. Por eso es que en Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos.
Incluso hasta para la muerte el Señor nos da esperanza. Y viene a través de Jesucristo. Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso hasta para la muerte el Señor ha provisto de una esperanza certera y fidedigna que está avalada en lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 y versículos 12 y 13. ¿Qué dice ahí? En aquel tiempo dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios, dice, en el mundo. Pero ahora, dice, Cristo Jesús, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Hermano, la única esperanza que usted y yo tenemos para estar cercanos a Dios es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra que en otro tiempo nosotros estábamos lejos de Dios, alejados de Dios. No sabíamos de las promesas, dice ahí. Sin esperanza. ¿Sin esperanza de qué? De vida eterna, hermanos. Pero gracias a Dios, dice, en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Jesucristo. Amén por eso, hermanos. Gracias al Señor Jesucristo, usted y yo podemos tener una esperanza de vida eterna por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa esperanza es algo seguro, hermano, absolutamente seguro. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Dice, para una herencia, está hablando justamente de esa esperanza que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, dice, en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros. Hermano, es una esperanza segura, cierta. Pero no solamente vemos que esta esperanza, hermano, está reservada con respecto a todas las promesas y bendiciones de Dios, sino ahí dice para nosotros, como leíamos ahí en el versículo 5, la nueva versión internacional, dice para vosotros. Hermanos, esta esperanza está guardada en los cielos, lo sabemos, y gloria a Dios por eso, y es asequible. Pero déjeme decirle que esta esperanza no es para todos. Esta esperanza es para nosotros los que tenemos la fe en Jesucristo. Según el versículo 4 ahí en Primera de Colosenses capítulo 1, dice, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, es decir, esta esperanza no es para todos, es para los que abrazamos la fe en Jesucristo. Todo lo demás, hermano, en cuanto a las religiones, filosofías, pensamientos, sistemas, hombres, creencias, hermano, que tarde o temprano va a decepcionar, va a fallar. Hermano, la esperanza que viene de Dios, como un don de Dios, obviamente, la tenemos por medio de Jesucristo. No hay otro medio, hermano, no hay otra manera. Por eso es que ahí en Colosenses capítulo 1 y versículo 27 dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Por qué dice ahí misterio, hermano? Porque este misterio del hombre que venía, de Dios mismo que venía, de ese Mesías redentor, estaba encubierto durante todo el Antiguo Testamento. Pero cuando fue revelado, cuando Dios vino acá a la tierra y se hizo carne, y Él sufrió la muerte redentora en la cruz, hermano. Por eso, hermano, esa esperanza es viva, ese misterio se desveló, que estaba tapado por siglos, por miles de años, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y esa verdad abrazamos usted y yo, cuando Él vino al mundo y hoy vive en cada corazón de cada creyente. Es decir, la esperanza que tenemos en Cristo es la única certeza, hermano, de poder estar firmes en una roca firme. Lo demás, hermano, es arena que se hunde, hermano.
Esta esperanza se hace realidad, obviamente, por medio del Espíritu Santo prometido. El Señor nos prometió. Es decir, no solamente está revelado, está reservado para nosotros, también es para nosotros. ¿Sí? ¿Y dónde dice ahí que está esa esperanza? Está en los cielos, en el versículo 5. Dice ahí, está en los cielos. Guardada, dice, en los cielos. Amados hermanos, Pablo está hablando aquí de una esperanza específica. No es una idea vaga de una felicidad futura. No, no, no. Pablo lo que está haciendo es hablando de una esperanza segura y específica. Es una idea sólida y verdadera. Pero ¿cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto de la esperanza, hermano? Que está en el cielo. Entendamos una cosa, hermano. El cielo es un lugar literal. El cielo es un lugar literal. No es un estado de ser, no es un estado de conciencia, no es una filosofía, no es una idea. No, 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 no. El cielo es un lugar real, donde hay casas, donde hay calles, donde hay paredes, hermano, donde hay mares de cristal. Es un lugar maravilloso, hermano, maravillosísimo. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 2, dice el Señor Jesucristo justamente, despidiéndose de sus discípulos, dice, hey muchachos, tengo que irme. ¿A qué? A preparar morada para ustedes. Estas implicaciones son impresionantes en la vida de un creyente, hermano, porque no solamente el cielo es un lugar literal, sino también el cielo es un hogar. ¿Por qué, hermano? Porque ahí en Juan 14, versículos 1 y 2, dice que el Señor Jesucristo va literalmente a preparar un hogar, una casa literal para todos los que creemos en Él, ahí arriba en el cielo. Es decir, no solamente es un lugar literal, sino también es un hogar, hermano. Esto es importante que entendamos, amados hermanos. Esta esperanza básicamente es un título de propiedad de una casa celestial que cada creyente, por abrazar la verdad en Cristo, se hace acreedor. Y el precio de esa casa, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Cristo ya lo pagó absolutamente todo cuando Él murió en la cruz. Y el precio fue la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que Él pagó por ir y hacer una morada para usted y para mí en el cielo. Es un título de propiedad que usted y yo podemos llegar a tener si abrazamos la verdad de Jesucristo por la fe en Él. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Esa es la gran esperanza de todo creyente. Hermano, que usted y yo somos acreedores a un lugar especial en el cielo. Absolutamente eso es cierto. Su esperanza en el cielo, hermano, es intocable, inamovible. Ni fuego ni nada puede destruir eso, hermano. Porque la palabra de Dios nos avala y nos da esta verdad, hermano. Que Él fue a crear una morada para nosotros. ¡Qué esperanza tan grande, hermano! Mucha gente ha muerto en este tiempo por el COVID-19. Pero han muerto sin esperanza. Y eso es lo triste, hermano. Han muerto sin esperanza, sin conocer esta verdad, que gracias a Jesucristo, usted y yo podemos tener la esperanza de estar una eternidad junto a Dios. ¿Por qué? Porque por medio del Señor Jesucristo, los que estábamos lejos del Señor, lejos de Dios, el Padre, por medio de la sangre de Cristo, nosotros somos cercanos a Él. Esa es la esperanza de vida eterna que el Señor nos da gracias a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí es algo muy relevante para este día de hoy, hermanos. Si tú no eres creyente, si tú nunca has recibido a Jesucristo, ¿qué estás esperando? Mucha gente muere sin esa esperanza. Por eso hay ateos. Por eso hay gente que están en otras religiones, en otras creencias, en otras maneras de pensamiento. Porque no tienen esa esperanza que nos habla la palabra de Dios acá. ¿Qué estás esperando si tú no tienes a Jesucristo? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está? ¿Está tu esperanza aquí en la tierra?
¿Está tu esperanza tal vez en algún hombre? ¿Está tal vez tu esperanza en algún búnker de alguna montaña ahí, de poder sobrevivir si pasa algo? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está tal vez en tus buenas obras? Yo creo que no. La palabra de Dios es clara y dice que no por buenas obras se gana el cielo. Conozco mucha gente que hace cosas muy buenas y que ayuda a la gente, que hacen buenas obras, pero permítame decepcionarle, esas buenas obras no le van a llevar al cielo. Lo único que nos lleva y que nos da la esperanza de poder vivir una eternidad junto a Dios es por medio de Jesucristo. No hay otro camino. El Señor Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. La palabra de Dios dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al cielo que Dios ha diseñado, sino única y exclusivamente a través y por medio de Jesucristo. Él es la única esperanza de vida eterna en la cual cada ser humano puede llegar a confiar. Abrazar esa esperanza porque es verdadera. Y para ello necesitas arrepentirte, abrazar la cruz y poder recibir la salvación por medio de Jesucristo. Pero debes de confiar en Él, abrazar esa esperanza de salvación, de vida eterna. Poner toda nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, en Jesucristo, y serás salvo. Jesús es nuestra promesa. Hay una gloria eterna de esperanza para los que amamos y creemos en Jesucristo. Ahí en Tito capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El versículo 2 es sublime. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Qué lindo, hermano. Dios cumple sus promesas. Si tenemos que abrazar una promesa, que sea la palabra de Dios. Y dice ahí, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hay una sola esperanza que no defrauda, que no decepciona, que no engaña, que no daña, y es Jesucristo. Y si tú estás ahí y has visto por primera vez este mensaje y durante toda tu vida has sido decepcionado porque has puesto tu esperanza en personas, en gobiernos, en sistemas, en leyes y has sido dañada, has sido dañado, has sido decepcionado y vives una vida frustrada y no tienes esperanza. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La esperanza de vida eterna, la cual Dios prometió, dice, porque Él no miente. Esa promesa Él hizo desde antes del principio de los siglos. Puedes venir hoy a los brazos de Cristo y decirle, Señor, y ahí donde tú estás, y quieres abrazar esa verdad, esa esperanza eterna de salvación. Es cierto, la incertidumbre de la vida, es cierto, los problemas en la vida son reales, pero por sobre todas esas cosas hay una esperanza cuando abrazamos a Jesucristo y es un lugar en el cielo, la vida eterna, gracias a Él. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y si quieres llegar a tener esa paz, como dice la palabra, esa paz que viene de Dios, esa esperanza que viene de Dios, que trae gozo y que trae paz. Dile ahí donde tú estás, Señor Jesús, hoy yo reconozco que mi vida ha sido sin esperanza, que he sido dañado, he sido dañada, he sido frustrado,
decepcionado, decepcionada, porque he puesto mi esperanza en muchas personas y que me han fallado, pero hoy yo entiendo que la única esperanza que trae gozo y que trae paz es la que viene por medio de Jesucristo y la que me asegura tener un lugar en el cielo. Ahí donde tú estás, dile: Señor, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Oro, Señor, para que la sangre de Cristo limpie y quite todos mis pecados, toda iniquidad de mi vida. Y seas tú perdonándome mis pecados. Perdóname, Señor. Ahora te pido que vengas a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Y pueda yo tener esa esperanza que me da gozo y que me trae paz por medio de Jesucristo. Señor Jesús, sé el Señor de mi vida. Y si tú has hecho esta oración, te aseguro que esa esperanza hoy mismo está llenando tu vida, hoy mismo está llegando a tu vida. Y créeme, nunca con el Señor vas a ser decepcionado. Al contrario, con el Señor tu seguro está en el cielo. Que Dios te bendiga.